Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Hoy vamos a hablar de las contradicciones del Evangelio, o por lo menos de una de ellas. Y cuando digo hablar de la contradicción o alguna contradicción del Evangelio, es sencillamente una expresión que algunas personas pues dicen que el Evangelio se contradice en algunos puntos. Y la verdad es que claro, si nosotros sacamos del contexto un texto, pues sencillamente podemos pensar que hay una contradicción bíblica, pero no es así. No obstante, vamos a aclarar una palabra que es bien determinante en este proceso de la salvación. Vamos a comenzar precisamente con un texto bíblico que hemos leído en estos días en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, verso 17, en el diálogo que estaba teniendo Jesús con Nicodemo. Cuando dice el verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y este es en términos generales el plan de Dios para el mundo, la salvación, porque nos quiere tener a todos nosotros en su cielo. Sin embargo, hay un texto bíblico que está en Mateo en el capítulo 13 a partir del verso 10, que quiero que lo leamos con detenimiento porque nos puede causar precisamente una sensación de contradicción. ¿Cómo así que Dios no quiere que unas personas se salven? Pues dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, verso 10 y siguientes. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿por qué les hablaba a la gente por medio de parábolas? Jesús les contestó: a ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran pero no ven, escuchan pero no oyen ni entienden. Así, en el caso de ellos se cumple lo que dice el profeta Isaías: por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida, tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos, para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo no los sane. Pero dichosos ustedes, porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Les aseguro que muchos profetas y personas justas quisieron ver esto que ustedes están viendo y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, ¿cómo es que el Señor, por un lado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, dice que vino a salvar al mundo? Y luego aquí en Mateo 10 dice, pues ahora a ellos se les tapan los oídos para que no vean y no se salven. Lo mismo lo dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 12. Dice, le tapan los oídos a ellos para que no se conviertan al Señor y no se salven. Y entonces uno dice, bueno, al fin que ¿Dios vino para salvar a la gente o vino para condenar a la gente? No entiendo este proceso. Pues es muy sencillo. Cuando se refiere en el texto precisamente del Evangelio según San Mateo en el capítulo 10 sobre el tema de que no ven o no oyen, es refiriéndose básicamente a un texto que está escrito en Isaías en el capítulo 6, en el que el Señor llama a un profeta y dice, ¿a quién enviaré? Y el profeta le dice, envíame a mí, Señor. Pero ¿será que pueden oír? Dice, este pueblo tiene los oídos tan entorpecidos, tan tapados, que no quieren oír. Por eso, déjelos así, precisamente para que entonces no se salven. Porque hay dos circunstancias muy complicadas en la vida del ser humano y son las circunstancias que determinan todo en esta vida. Una de ellas es la soberbia y la otra es la humildad. Lo hemos hablado en diferentes programas. Y bien, dice entonces que los humildes heredarán el reino de los cielos. Pero entonces, ¿qué pasará con los soberbios? ¿Por qué no se les permite que realmente puedan, tener un proceso de conversión? Y lo que sucede en el fondo de este texto bíblico es que no quieren, activamente no quieren. Porque ellos no quieren entender que es Dios precisamente el camino de la salvación. Ellos se creen con la absoluta verdad, ellos se creen con lo que ellos tienen y con lo que ellos quieren creer. Por eso este proceso de la salvación no es solamente porque Dios quiera salvar, por supuesto que Él quiere salvar al mundo y la salvación ya está dada,
Pero el que no quiera entrar por el camino de la salvación, Dios no puede hacer nada. Entonces hay un tema que es el tema de la soberbia, en el que por más de que yo te diga y te insista y te predique y te evangelice y te invite y te mande oraciones y te comparta cosas, tú no quieres saber nada, quieres llevar tu vida, ya llega un momento en el que el Señor suelta a la persona. En el libro del padre Fortea, en el libro que se llama Suma Demoníaca, en este libro, que es una belleza de libro, una bendición, habla el padre Fortea de por qué el Señor le insistió durante tanto tiempo a Luzbel precisamente que dejara su intención de pecar y de rebelarse. Y le insistió tanto, dice, que con tal cantidad de gracias le enviaba a él para que cambiara su manera de ser, él definitivamente se alejaba más hasta que Dios decidió no enviarle más gracias, porque eso es lo que produce la soberbia. De hecho, en el libro de Ciudad Mística de Dios, cuando tú lees este libro, dice allí que el Señor le llevó a Luzbel y le mostró antes de que cayera el infierno y le dijo, si no cambias, ahí vas a quedar. Y entonces él le dijo, pues no me importa, ahí quedaré. Es decir, cuando una persona soberbia está tan cerrada, ya toca soltarla. Y entonces ahí es donde se cumple precisamente ese texto donde el Señor le dice a los discípulos en Mateo en el capítulo 10, a partir del verso 13, dice a ese mundo, a este tipo de gentes, les hablo con parábolas para que por más que vean, no escuchen y no entiendan. Tienen oídos, pero no ven. Perdón, tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Es decir, creen que ven lo que ellos quieren ver, quieren oír lo que ellos quieren oír, pero no lo que Dios quiere mostrarles. Y por eso el Señor como que trata de poner un filtro frente al tema de la soberbia y el tema de la humildad. Hay una mística que se llama Miriam de Jesús crucificado, que es una religiosa, tal vez como del año 300 después de Cristo, no recuerdo exactamente la fecha. Ella funda un convento. Se mueren sus padres y la adoptan unos musulmanes y quieren hacerla renegar de su fe. Claro, ella decide no renegar de su fe cristiana católica, entonces la mandan degollar. Entonces le hacen una cortada en el cuello y la depositan precisamente en una cueva para que se termine ahí de morir. Y viene la Virgen y la revive. En ese proceso ya tiene una experiencia mística con Dios. Y cuando va al cielo, entonces el Señor le muestra unos árboles inmensamente grandes con unos frutos inmensamente grandes. Y entonces ella le dice, Señor, ¿y qué son esos árboles tan grandes? Y el Señor le dice, esos árboles son los santos. Bueno, ¿y cómo hicieron para ser tan grandes? Y dice, pues por el pecado. ¿Cómo así por el pecado? Sí, el pecado es el abono de la santidad. ¿Cómo así, Señor? Dice, claro, es que todos los pecados van a entrar al cielo menos la soberbia y todas las virtudes van a entrar al infierno menos la humildad. Es decir, la soberbia jamás podrá entrar al cielo. Y eso es a lo que se está refiriendo este texto en el que nosotros estamos hablando precisamente hoy. Hay personas que definitivamente el Señor les ha regalado gracias, les ha mandado personas que las evangelice, les ha hecho milagros en su vida, les ha mostrado cosas y definitivamente no quieren cambiar, no quieren recibir el evangelio, no quieren aceptar. Entonces, ¿qué hace el Señor? Los suelta. A ellos les habla por parábolas, para que si quieren en realidad entrar en el reino de los cielos, se esfuercen un poco más y allí entonces, con humildad, puedan acceder al proceso de la salvación. Vamos a leer otro texto bíblico que está en el Evangelio según San Mateo, que nos va a aclarar un poco más este tema. Dice así la palabra de Dios, Mateo 21, verso 28 al 32. Jesús les preguntó, ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos, Hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó, no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó, sí señor, yo iré, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo, les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles el camino de la justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y estas prostitutas sí les creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. Es palabra
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me fascina esta parábola, porque esta es una parábola de acción espiritual. No es una parábola solamente de palabras y de emociones. No es una parábola donde el Señor habla sencillamente para decirle a la gente, hagan esto y hagan lo otro. No, aquí es concretico. El que hace así no tenga ganas, ese es el que se salva. Y el que habla mucho, el que tal vez manifiesta mucha intención, pero no hace nada, ese no entra en el camino, o por lo menos le van a preceder a esos las prostitutas y los cobradores de impuestos. ¿Qué quería decir? Que el Señor les había mandado tantas manifestaciones de su palabra a través de los profetas, a través de Juan el Bautista, a través de los signos de los tiempos, pero no querían creer en que Jesús era el camino de la salvación. Y eso nos tiene que llevar a un actuar. Mira, aquí el problema no es tanto el pecado, es que todos somos pecadores, todos, absolutamente todos. ¿Tú crees que yo no tengo pecados? Claro que los tengo. Y tengo miles de inclinaciones, por supuesto que las tengo. Pero yo sé que el único que nos puede salvar de eso es el Señor. El único que puede abrir el camino de la salvación para nosotros es el Señor. Si es que el Señor no repudia al pecador. El Señor repudia al pecado y quiere auxiliar precisamente al pecador. Él vino para precisamente los pecadores. Es lo que decía cuando estaba precisamente en casa de Simón el fariseo comiendo con publicanos y pecadores y decían, este hombre come con pecadores. Y entonces él dice, es que los buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Pues el Señor viene precisamente es por nosotros los pecadores. Pero ¿cuál es el problema entonces? ¿Por qué a estos les habla con parábolas? ¿Por qué a estos sí no les dice a ustedes los voy a salvar? ¿Sabes por qué? Porque esos se creen perfectos. Todo el que se cree perfecto, todo el que se cree santo, está en un riesgo altísimo de condenación. Porque ese tipo de personas no quieren definitivamente aceptar la verdad en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros deberíamos reconocer que somos frágiles, que somos pecadores, que tenemos debilidades, que tenemos inclinaciones, sí. Pero no quiero pecar con alevosía y con sevicia. No quiero, esa no es mi vida, esa no es mi manera de ser, eso no es lo que yo quiero. Yo no quiero hacer eso, Señor. Me reconozco pecador y caigo porque soy débil. Ayúdame, Señor. Quiero hacer mis esfuerzos. Yo no quiero decir que es que me las sé todas, que ya soy el perfecto, que yo no tengo pecado. No, eso no lo quiero decir ni lo quiero hacer. Porque entonces estaría siendo precisamente como estos fariseos a los que el Señor se está refiriendo en estos textos bíblicos. Entonces, no hay contradicción en el Evangelio. Estábamos hablando precisamente porque ese es el tema de este programa, la contradicción del Evangelio. Por un lado uno les dice que viene a salvarlos a todos, pero por otro lado dice, a estos no les hablo así para que no se vuelvan a mí, no se salven. Pues sí hay la salvación para todos, solo que aquel que, digamos, tiene una actitud farisaica, tiene que hacer un esfuerzo superior para poderse salvar. ¿Y por qué superior? Porque tiene que vencer su propia soberbia y su propio orgullo. La prostituta, el ladrón, el cobrador de impuestos, todo este tipo de personas, digamos que tienen o que tenemos pecados visibles, sabemos que somos frágiles y que tenemos pecado. Y entonces reconocemos que no somos dignos de la gracia de Dios y eso nos hace ser pequeños y humildes. Y con razón es que el Señor nos habla precisamente de la humildad, de reconocer en verdad quiénes somos y la humildad de reconocer que necesitamos de Dios y en consecuencia actuar, es decir, hacer actos de humildad para ser aceptados por Dios. Entonces, de esa manera como que se nos abrirán de par en par las puertas del reino de los cielos. Pero cuando tenemos una actitud farisaica, cuando tenemos una actitud de que tal vez nosotros no caemos, tal vez nosotros no pecamos, estamos sencillamente exaltando en los demás esta inclinación siempre al pecado y esto y lo otro. En cambio, mire cómo yo sí actúo y cómo yo sí hago. Eso es lo que nos hace poner en un alto riesgo de condenación. Y ahí, a esos es a los que les dice el Señor, pues a estos les hablo con parábolas para que no se vuelvan a mí, porque creen que todos lo saben. Mira, en el Evangelio de Juan dice, como ustedes creen que todas la saben, como ustedes dicen que ya saben, pues entonces ya no tienen disculpa porque ya saben. Como quien dice, el que es soberbio definitivamente ya no tiene remedio.
Dios mío, líbranos de este pecado tan grande, porque la verdad es que es un pecado que en serio nos aparta de las cosas de Dios. Los otros pecados, claro, todos son graves, el adulterio, la vanidad, la pornografía, todas estas cosas son graves. Pero basta con reconocerlo y cuando lo reconozcamos, pedir perdón y estar seguros de que Dios nos va a perdonar, pero no quedarnos en él, que creo que oculto por fuera mis cosas y por dentro soy, como dice la palabra del Señor, un sepulcro blanqueado, por fuera hermoso, pero por dentro lleno de miseria, lleno de huesos podridos, lleno de muerte, de putrefacción espiritual. Eso es lo que a veces la gente piensa, que entonces hay contradicción aquí en el Evangelio, pero de ninguna manera hay contradicción. Hay que saber entender a qué se refiere el Señor cuando está hablando específicamente. Y por eso nos va a decir más adelante en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 20, que ninguna profecía de la Escritura es susceptible del particular entender de cualquier persona, sino que precisamente la iglesia quien debe anunciar el Evangelio de manera adecuada, utilizando los contextos, porque la palabra de Dios fue escrita precisamente en contextos para que no se llegue a decir que entonces tiene contradicciones precisamente. Pues bien, habrá que aplicar cada cosa en cada momento. Lo único que sí es cierto es que entendamos o no entendamos la palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer es ser humildes de cara al Señor para decirle: Señor, somos pecadores, pero queremos levantarnos de esta miseria y de este pecado para poder entrar en el reino de los cielos, poder tener la salvación que ya conquistaste para todos nosotros. Pues mi querido hermano, mi querida hermana, si tú crees que este video te sirve y le sirve a alguien cercano a ti, yo te invito a que lo compartas. Y también recuerda que te puedes suscribir a mi canal Juan Alberto Echeverry en YouTube, y también estoy en todas las redes sociales, pero además puedes escribirme a mi página web www.juanalbertoecheverry.com. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.